Sí, ya se puede ver. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso. Ya la sesión pasada estuvimos mostrando algunos ejemplos sobre estas integrales impropias. Pero bueno, a lo mejor uno podría quedarse con la duda de dónde proviene esta idea de que hay integrales impropias. Pues esencialmente podríamos decir que las integrales impropias surgen de las funciones eh, que no están bien definidas o que no son definidas para cada punto, ¿sí? No están bien definidas o que presentan discontinuidades. Discontinuidades en puntos o en segmentos, es decir, en partes del intervalo o en puntos de este, ¿sí? Y esto no solamente, de hecho, no solamente lo podemos ver no solamente lo podemos ver en el caso esencial de los de las integrales, sino que también lo podríamos ver nosotros en otros objetos de estudio, ¿sí? Eh, Desde cuando estudiamos los límites, podemos ver cuando nosotros calculamos un límite, cuando nosotros calculamos inclusive eh, la derivada de una determinada función, sobre todo cuando esa función, por ejemplo, es una función que pudiese ser o que pudiese tener algún tipo de discontinuidad. Y una de las reglas más importantes que de hecho utilizamos en uno o dos ejercicios es la regla que debemos a L'Hopital. Esta regla que nos dice lo siguiente, sea A como a B, un intervalo abierto que contiene C. C forma parte, C es un punto entre A y B, y sean F y G funciones definidas y derivables en el intervalo A, B, excepto posiblemente en C. Ahí es donde está en determinación, como podemos ver. Entonces, si la derivada de G,
en X, si la derivada de g de X es distinta de 0 para X distinto de C, y además f de X sobre g de X tiene la forma indeterminada, como si fuese un 0 entre 0, o en su caso, a veces no es la forma indeterminada, pero a veces 0 entre 0, a veces la forma indeterminada que obtenemos es aún más compleja, porque podría ser la forma de infinito entre infinito justamente en el caso en el que X es igual a C. Pues entonces se cumple, esto es lo que L'Hopital descubre, se cumple el hecho de que el límite cuando X tiende a C de f de X entre g de X, ese límite es exactamente igual al límite cuando X tiende a C, pero ahora de la derivada de f de X entre la derivada de g de X. ¿Sí? Ahí está. Este es un ejercicio, un teorema, un resultado muy interesante que relaciona el límite del cociente de f de X en g de X con el límite del cociente de sus derivadas. ¿Sí? Claro, esto siempre que el límite, este límite al que estamos haciendo referencia, pues exista. Siempre que ese límite exista, entonces se cumplirá, será igual al límite de f de X en g de X hacia ese punto de la discontinuidad. ¿Sí? Y bueno, esto nosotros lo podemos observar en muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, esta regla de L'Hopital, nosotros la podemos observar en muchos casos para calcular límites. Por ejemplo, podemos agregar el ejemplo 230. Nuestro ejemplo 230 podría ser este, ¿no? Justamente calcular un límite
Vamos a calcular, perdón. El límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, de un cociente coseno de x más 2x menos 1. Y en la parte de abajo tenemos justamente 3x. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos este límite, podemos observar que si sustituimos x igual a 0, por ejemplo, nos va a dar una forma indeterminada, porque este límite se convierte en el límite que al sustituir tendría, pues, coseno de 0, ¿verdad? Más 2 por 0 menos 1 sobre 3 por 0. Nosotros sustituimos estos valores, pues este es igual, coseno de 0 es 1, 2 por 0 es 0, menos 1, 3 por 0 es 0, y observamos que esto es 1 menos 1, que es 0, entre 0, es decir, es de la forma indeterminada 0 entre 0. Bueno, pero podemos utilizar lo que ya tenemos, es decir, si hacemos justamente que f de x, recordemos f de x es el numerador, y hacemos que f de x sea coseno de x más 2x menos 1, y además que g de x es igual a ¿quién? A 3x, y derivamos, ¿qué tenemos? A ver, Antonio, si gustas apoyarme, ¿quién sería f'? Sería la derivada. Derivada del coseno es seno de x más derivada de 2x. 2. Ajá. Derivada de 1 es 0, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Quién sería g' de x? ¿Quién es la derivada de 3x? 3. 3, exactamente. Entonces, si aplicamos el teorema, este que al principio, el límite cuando x tiende a 0, el coseno de x más 2x 3x es igual al límite cuando x tiende a 0, pero ahora ¿de quién? Pues arriba de menos seno x más 2 y abajo 3. Bueno, si sustituimos ahora el valor que tenemos, recordemos que x va a 0, entonces esto sería menos seno de 0 más 2 sobre 3. Menos seno de 0 es 0, y entonces ¿qué nos queda? 2 tercios. Ese es el valor, ese es el valor del límite. Entonces, justamente en esto consiste la regla del hospital. ¿Sí? En esto justamente es que consiste la regla del hospital. ¿Se entiende bien? Sí.
¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio 231. Que sea otro cálculo, muy parecido. Calcular el límite. Ahora vamos a proponer que sea el límite cuando x tiende a cero del cociente. ¿Qué cociente tenemos? Vamos a tener a la x más a la menos x menos 2. Todo esto sobre 1 menos coseno de 2x. Muy bien, adelante, Antonio. ¿Cuánto tiempo consideras que necesitas para hacer este cálculo? En unos 5 minutos. Ok, adelante, por favor. Vamos a hacer este ejercicio usando la regla del hospital. Yo aprovecharé para ir por una taza de café.
Muy bien, Antonio, ¿cómo nos fue? ¿Pudimos calcular este límite? De hecho, podemos observar lo siguiente, ¿verdad? Es decir, si sustituimos el caso en el que x es igual a 0, podemos observar eh, lo siguiente. Esto es igual al cociente que tendría e a la 0, ¿verdad? Más e a la menos 0 menos 2 sobre 1 menos coseno eh, de 2 por 0. Esto es igual a ¿cuánto? E a la 0 es 1 más e a la menos 0 también es 1 menos 2 sobre 1 menos coseno de 2 por 0 es coseno de 0, que finalmente es 1. Entonces, si observamos, lo que tenemos ahí es una forma indeterminada de la forma que sería 1 más 1, 2, 2 menos 2 es 0, sobre 1 menos 1, que también es 0. ¿Sí? Entonces, podemos ver que es de la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hacemos, al igual que en el caso anterior, f de x será el numerador y va a ser e a la x menos e a la x más e a la menos x menos 2. Menos 2. Y por otro lado, g de x, que sería 1 menos coseno de 2x. Sus derivadas, a ver, ¿cuáles serían sus derivadas? A ver si tú me puedes apoyar, Antonio. Entonces, sus derivadas son, la primera sería f', ¿verdad? De x
¿Qué sería f' de x, Antonio? Vamos a dar un minuto. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Eh, no sé qué parte de esta explicación lograste escucharme. De repente me di cuenta que habías tenido algún problema de conectividad. ¿Hasta qué parte pudo escucharme, Antonio? No pude escuchar ninguna parte de la explicación. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, si gustas, repito un poco. En esencia, estamos apenas empezando a calcular este límite. Lo primero que hicimos fue, como en el ejemplo anterior, ¿qué pasa si sustituimos el caso tiende a cero de e a la x más e a la menos x menos 2 sobre 1 menos coseno de 2x, pues es ¿quién?
Recordemos que x tiende a 0, entonces sería e a la 0 más e a la menos 0 menos 2 sobre 1 menos coseno de 2 por 0, que es igual finalmente a e a la 0, que es 1, más e a la menos 0, que también lo escribimos como 1, menos 2, entre 1 menos coseno de 2 por 0, que es 0, entonces es coseno de 0, que es 1. Entonces observemos que nos queda una forma indeterminada en este límite, es decir, tenemos 1 más 1, que es 2, 2 menos 2 es 0, y abajo tenemos 1 menos 1, que también es 0. Entonces ya vimos que este límite es un límite indeterminado. Vamos entonces ahora a pasar a utilizar la regla del hospital. Esta regla del hospital que nos dice que, bueno, tomamos a f de x como la función que está en el numerador, que es e a la x más e a la menos x menos 2, y tomamos a g de x a la función que está en el denominador, que sería 1 menos coseno de 2x. Entonces, bueno, ¿quién es la derivada de f de x? Pues la derivada de e a la x, ya sabemos que es ella misma, e a la x, más la derivada de e a la menos x, que sería ella misma, pero ahora con el signo menos, ¿verdad? E a la menos x es e a la menos x. La derivada de menos 2, pues es 0, ya no lo escribimos. Entonces ahí tenemos quién es f' de x. ¿Quién es g'? Pues g' de x es igual a la derivada de 1, que es 0, menos la derivada de coseno de 2x, que es justamente seno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Ponemos el 2 al principio para que no haya confusión. Pues la derivada sería justamente 2 seno de 2x. Ya tenemos las derivadas, entonces, pues se cumple la regla del hospital. ¿Qué nos dice esta regla? Que entonces el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x menos 2 sobre 1 menos coseno de 2x debe de ser igual al límite cuando x tiende a 0 del cociente de quién? De la derivada de f de x, que sería e a la x. De hecho, podemos quitar el paréntesis y ponerlo de una manera más simple. E a la x, más por menos es menos. Ay, voy a escribirlo así. Menos e a la menos x sobre 2 seno de 2x.
¿sí? Ahora observemos algo, Antonio. Si nosotros aplicamos el límite, ¿qué nos ocurre? Pues que tenemos a la 0 menos a la menos 0 sobre 2 veces el seno de 2 por 0. Entonces, a la 0 es 1, menos a la menos 0 también es 1, sobre 2 veces seno de 2 por 0. 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0. Entonces, esto es un 2 por 0. Y observemos que nos vuelve a quedar de manera indeterminada. 1 menos 1 es 0, 2 por 0 es 0 también. Entonces, cuando esto ocurre, podemos nuevamente volver a derivar inclusive. Podemos volver a derivar y usar la regla de L'Hospital. Esto significa entonces que si calculamos la segunda derivada, de x, ¿quién sería? Pues ahora es la derivada de a la x más a la menos x, perdón, menos a la menos x, que sería otra vez a la x menos a la menos x, que sería menos a la menos x. Es decir, que sería a la x menos por menos es más a la menos x. Ahora, ¿quién sería la segunda derivada para g? Sería la derivada de 2 seno de x, que sería 2 por la derivada de seno de 2x, que sería coseno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Esto lo ponemos al principio, una crucecita que significa multiplicación. Y entonces, ¿eso quién es? 2 por 2, 4 coseno de 2x. Y entonces ahí tenemos, volvemos a aplicar la regla del Hospital. ¿Y qué nos dice esta regla? Pues nos dice esencialmente que entonces la derivada, el límite original, el límite cuando x tiende a 0 de a x más a la menos x menos 2 sobre 1 sobre 1 menos coseno de 2x es igual al límite cuando x tiende a 0. Pero ahora del cociente de quién, del cociente que tiene a la segunda derivada de f, que es a la x más a la menos x, entre a la segunda derivada de g, que es 4 coseno de 2x. Y ahora sí podemos evaluar, Antonio, ahí.
Y si evaluamos qué tenemos, pues que esto es e a la 0 más e a la menos 0 sobre 4 por coseno de 2 por 0, que es 0. ¿Esto es igual a quién? Pues sabemos que e a la 0 es 1 más e a la menos 0 también es 1 sobre 4 por coseno de 0, que sabemos que es 1. Entonces ya está, 1 más 1 es 2, 4 por 1 es 4, 2 entre 4 lo podemos simplificar, dividiendo entre 2, 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2. Entonces el límite finalmente es 1/2. 1/2 es el límite de la función que hemos descrito. ¿Sí? Antonio, platícame tus dudas, tus preguntas. Adelante, por favor. Y en caso de que esta vez no hubiera salido, o sea, otra vez hubiera sido indeterminado, ¿se podría volver a aplicar la regla? Sí, en caso de que hubiese sido indeterminado, podríamos volver a derivar exactamente hasta verificar que el coste entre las dos derivadas pues fuese algún valor de convergencia, ¿no? En este caso. Sí, podríamos haberlo hecho. Entonces aquí tenemos cómo podemos utilizar la derivada de diferentes órdenes, de orden 1, de orden 2, para calcular el valor de un límite. Cuando ese límite, desde luego, corresponde a una función que presenta una discontinuidad o un valor donde la función no está cabalmente definida. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si hacemos el ejercicio? Mira, aquí escribí 213, pero era 231, ¿verdad? 231. Si hacemos el ejercicio 232. Y en este ejercicio 232 lo que decimos es calcular el valor del área. Vamos a regresar al concepto de integral. Calcular el valor del área de la región que se encuentra bajo la curva vamos a escribirlo así, y igual a e a la x arriba del eje x y a la izquierda de x igual a 1.
Arriba del eje X y a la izquierda de X igual a 1. A ver, podemos tal vez preguntarle a Google. Vamos a preguntarle a Google cómo es la gráfica de esta función. Y esto nos ayuda a entender a veces la integral. Es la importancia de la gráfica de una función es que nos ayuda a comprender justamente cómo es la integral a la que estamos haciendo referencia. Y bueno, podemos usar esta herramienta, ¿verdad? Porque antes era mucho más complicado, tendríamos que haber hecho la gráfica directamente en nuestro cuaderno, pero ahora podemos aprovechar y preguntar cuál es la gráfica f de x igual a e, y de hecho aquí la va a tener, e elevada a la x. Ya está escribiendo la función. Y en unos minutos va a estar la gráfica. Ahí está. Esta es la gráfica de e a la x, pero en nuestro caso se nos pide algo muy específico. Se nos pide saber el área que se cubre desde todo el eje de las x hasta 1. Hacerlo un poco más grande para ver si se puede ver. Ahí está. A ver si se logra observar ahí. Ahí está el 1. Entonces lo que se nos pide es saber cuál es el valor que tiene la integral que va desde aquí. Observemos, por favor, que pareciera que para todos los negativos esta función va sobreescribiéndose en el eje de las x, pero eso cambia en los valores que están hacia la derecha, porque para los valores que están hacia la derecha se va a incluir que la curva va subiendo, pero vamos a cortarlos hasta el 1. Entonces, ¿cuál es el intervalo? Pues si el intervalo es todos los x que están hacia el lado izquierdo, estamos hablando de menos infinito. Y hacia el lado derecho, estamos diciendo que llega hasta ¿dónde? Hasta el 1. Pues esto es muy importante porque entonces el intervalo en donde está definida la función, ¿sí? Y igual a la x, es justamente ese intervalo que va desde menos infinito, desde menos infinito, y si observamos, pues debe de ser menor que 1, ¿verdad? Entonces, es cerrado en 1. Ahí está. ¿Qué significa esto?
que lo que estamos diciendo es que el área A sería calcular la integral que va desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta 1, ¿verdad? ¿De quién? De la función y, que es pues e a la x diferencial de x. Ahora, ¿esa área quién es? Pues esa área es un límite. Eso es lo que hemos aprendido con estas integrales impropias. Vamos a llamarle límite cuando t va hasta dónde? Hasta menos infinito. ¿De quién? De la integral. Recordemos que va de t hasta 1, ¿verdad? De e a la t diferencial de t. ¿Y qué sabemos? Pues esta integral la sabemos calcular muy bien, la hemos hecho muchas veces. Una integral muy, muy simple. La integral cuando t va, perdón, el límite, cuando t va a menos infinito, de esta, que es la integral de e a la t, y ya sabemos que la integral de a la t, pues es e a la t misma, es el mismo valor, e a la t. O evaluado, pero evaluado desde dos valores bien definidos. Un valor que esté y otro valor que es 1. Esto es entonces igual a ¿cuánto? Pues esto finalmente es el límite cuando t tiende a menos infinito. Y ahí es donde vamos a sustituir los valores. ¿Sí? Como es e a la t, pues sería e a la 1 menos e a la t como tal. ¿Qué sabemos de esto? Pues en el primer caso, e a la 1 es e menos el límite, ¿verdad? Ya queda un valor. Cuando t va hasta menos infinito, de e a la t. Ahora, ¿cuánto vale este valor? Pues si recordamos cuando sí evaluamos cuando t va a menos infinito de a a la t, este valor va de 0. Entonces lo que nos queda es que esto es e menos 0. Y finalmente, ¿cuánto vale la integral? Justamente e. Ya sabemos que es una constante. Es el número de metros o de euros. Y ya está. Ese es el valor. Ese es justamente el valor que tiene esta integral. Antonio, ¿qué me dices? ¿Qué me comentas? ¿Se entiende bien este ejercicio?
¿Se ha podido entender? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, disculpe, es que mi internet ha estado fallando. Sí, Antonio, no te preocupes. No sé si alcanzaste a observar cómo resolvimos todo el ejercicio. Sí, nada más una ¿Sí? pregunta en esta parte de las integraciones definidas. Eh, Cuando ya se tiene de límite, cuando te atiende a menos, se puso E a la 1 menos E a la T, siempre va primero el que esté arriba, Sí, es decir, el límite cuando t tiende a infinito de e a la t siempre es cero. ¿Sí? Y en el caso en el que sustituimos 1, e a la 1 pues es e, que es una constante. pero en la resta se puso primero E a la 1. Ah, sí, porque si tú te fijas, estamos integrando, qué buena pregunta, voy a irme a la gráfica, de izquierda a derecha. Entonces, perdón, estamos integrando de derecha a izquierda, es decir, primero en 1 y luego en menos infinito, que menos infinito se representa por t. Entonces,
Si observan en los límites de integración, eso es justamente lo que estamos haciendo. Primero en 1, que sería el límite más hacia la derecha, y luego en t, que sería el límite de la izquierda. Ajá. ¿Y el 1 es en el eje de las X? Exactamente. Es decir, recordemos que estamos integrando esta función e a la x, y la estamos integrando de aquí del 1, todo, voy a poner aquí, a ver si se puede. No, no me permite. De aquí del 1, todo hacia la izquierda. De aquí del 1, todo hacia la izquierda. De este 1, todo hacia la izquierda. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la razón por la cual el límite va en la parte de arriba, el límite superior es 1, porque llega hasta 1, y en la parte inferior, pues es hasta menos infinito. Para menos infinito, ponemos t, y en 1, pues es 1. Por eso nos queda que el límite es evaluado, primero evaluando el 1 y luego t. ¿Ok? Ok, nada más y una última pregunta. En caso de que e a la t hubiera Sí. sido infinito, ¿seguiría siendo igual a 0? O sea, positivo. En caso de que e a la t, sí, ya entiendo, en que el límite hubiese sido hacia el otro lado. Sí, hubiese Sí. sido 0, así es correcto. Es decir, e a la infinito o e a la menos infinito es 0. Si observas, nos pasa lo mismo cuando tenemos e a la 0 y e a la menos 0. En ambos casos es 1. E a la 0 es 1, e a la menos 0 es también 1. ¿Verdad? Sí, ok. Ahora, ¿esto por qué se da? Me gustaría explicarlo un poquito para clarificar la duda. Por ejemplo, e a la menos 0, ¿quién es? Pues es lo mismo, si observas, que 1 entre e a la 0. ¿Sí estás de acuerdo? Y eso es lo mismo Sí. que ¿quién? Que 1 entre 1, por eso es 1. ¿Ok? Si tú observas, algo muy parecido va a ocurrir, ¿verdad? Si ponemos el caso de e a la menos infinito. E a la menos infinito es lo mismo que 1 entre e al infinito. A ver, déjame corregir este término. Ahora sí. E a la menos infinito es lo mismo que 1 entre e al infinito. Pero eso, ¿quién es? Este término es un término que no lo podemos definir directamente como 0. Todo este término lo podemos definir como 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos estas dos particularidades de la función exponencial. ¿Ok?
Sí, está bien. Muy bien, Antonio, pues ha sido como siempre un gusto saludarte y trabajar y pues bueno, nos vemos la siguiente semana en clases. Muy bien. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.